en algún momento recibir una notificación. Ya estamos grabando, vamos a comenzar la actividad de la Academia de la Historia de San Germán, llamada, esta charla de hoy llamada Patrimonio Militar y Defensa de la isla de Puerto Rico en el proyecto de inventario monumental de fortificaciones de EcoFort. Tenemos el privilegio de tener a la doctora Milagros Flores Román. Yo voy a estar introduciendo a la doctora a la audiencia. Le quiero pedir a nuestro amigo y colaborador y hermano en la gestión histórica, doctor Jorge Rodríguez Beruf, presidente de la Academia Puertorriqueña de la Historia, que nos dirija unas palabras y luego yo estaré haciendo lo propio y presentando a la doctora. Así que, Jorge, si eres tan amable, adelante. Sí, un saludo a la Academia de San Germán de la Historia. Nos complace mucho que estén auspiciando este tipo de actividad, que tenemos mucho interés también en la Academia de la Historia de Puerto Rico en la divulgación del conocimiento histórico. Les menciono que jueves y viernes pasados tuvimos una actividad muy exitosa titulada El Laboratorio Imperial, en colaboración con la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y la Fundación Las Niñas Marín. Y me alegra mucho. Saludo a la doctora Milagros Flores. Este es un tema, el tema militar con el cual tengo mucho interés y he trabajado, así que aquí estoy también, principalmente, no como director de la academia, sino con mi interés particular. Así que estoy seguro que vamos a aprovechar mucho esta conferencia. Y un saludo a Carlos y felicitaciones por estas actividades. Y a Bolívar y a todos los otros colegas que veo por ahí. Jorge, muchas gracias por tus palabras. Pues nada, yo voy a ser breve. Esta charla de hoy es una más en la serie de charlas de mucho interés, tanto para los académicos, para el público general, que estamos tratando de llevar en la Academia de la Historia de San Germán una vez al mes. Milagros tuvo la oportunidad de acompañarnos en el primer congreso de la Historia de San Germán hace varios meses atrás en la Universidad Interamericana. Como parte del intercambio que tuvimos fuera del programa, pues ella nos habló de este proyecto que para mí también en el plano personal es de muchísimo interés, y en ese momento acordamos hacer una actividad como la que vamos a hacer esta noche, y hoy pues se está llevando a una realidad. Yo estoy contento, ¿verdad? Tenemos un grupo nutrido de personas en esta charla, y más interesante aún, la vamos a estar publicando en nuestros medios digitales que han tenido una receptividad interesantísima, con prácticamente miles y miles y miles de personas. Han podido ver a través de los canales de YouTube el primer congreso que tuvimos, y también ver a Bolívar, que fue uno de los conferenciantes anteriores. Su conferencia también tuvo muy buena acogida, así que los que estamos aquí vamos a disfrutar de esto en vivo, y estoy seguro que cientos y miles de personas lo van a hacer cuando lo posteemos en los canales de correspondientes, que típicamente lo hacemos a los 2 o 3 días de llevar a cabo la charla. A mí me gusta presentar a los oradores de una manera bien espontánea, pero hoy no lo voy a hacer. Hoy voy a leer punto a punto la semblanza que nos envió la doctora Flores, porque me parece bien interesante y que típicamente el tipo de experiencia que tiene la doctora Flores no es usual entre los historiadores, y por eso no quiero perderme ninguna línea y voy a leer, aunque ustedes saben que no acostumbro leer. Así que voy a leer el perfil académico de la doctora Milagros Flores Román, y luego de eso le voy a pasar a ella la sala
para que haga su ponencia y al final pues lo manejamos las preguntas y respuestas correspondientes. Número uno, ¿verdad? Y como somos, por cierto, como somos un grupo de 14, 15 personas, no vamos a hacerlo a través del chat, vamos a hacerlo en vivo. Yo creo que cuando se hace de esa manera, pues las cosas son más espontáneas y tienen otro tipo de sabor. Así que sin más preámbulo, ¿verdad? Vamos entonces a leer el perfil académico de la doctora Milagros Flores Román. Sus estudios de posgrado incluyen doctorado en Historia y Arqueología de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, en España. Tiene un grado de maestría en Historia del Arte de la Universidad de Navarra, en Pamplona, España también. Posee un bachillerato de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico. Fue docente en las Facultades de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto metropolitano. Luego pasó a especializarse en el campo de investigación histórica y gestión de patrimonio mundial para la Agencia Federal de Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos, ocupando puestos en diversos parques nacionales continentales y del Caribe, entre ellos San Juan de Puerto Rico, el estado de Carolina del Norte en los Estados Unidos y en las Islas Vírgenes Norteamericanas. Ejerció como presidenta de ICOFORT, Comité Científico Internacional del ICOMOS sobre Fortificaciones y Patrimonio Militar del 2008 al 2019, entidad en la cual continúa desempeñándose como especialista en fortificaciones y patrimonio militar en las áreas de fortificaciones, patrimonio militar, interpretación y educación patrimonial. Cuenta con amplia experiencia en misiones sobre patrimonio militar para la UNESCO, ICOMOS, ICOFORT y la World Monument Funds. Su trabajo como investigadora le ha ganado múltiples reconocimientos, destacando la medalla de la Cruz Blanca de Mérito Militar, otorgada por el Ministerio de Defensa de España, el premio Freeman Tilden, otorgado por el Servicio Nacional de Parques de los Estados Unidos, y las llaves de la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, entre otros. Ella es miembro activo de ICOMOS, ¿verdad? Que es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS CCWG, Grupo de Trabajo de ICOMOS sobre Cambio Climático, ICOFORT, que es el Comité Científico Internacional del ICOMOS sobre Fortificaciones y Patrimonio Cultural, Patrimonio Militar, CARIMOS, que es la Organización del Gran Caribe para Monumentos y Sitios, y CENCOR, que es el Centro de Conservación y Restauración de Puerto Rico. Sí, como pueden ver, una carrera distinguida y que sigue aportando muchísimo valor a lo que es el patrimonio militar, no solamente de Puerto Rico y los Estados Unidos, sino, yo diría, mundial. Así que sin mucho preámbulo, dejo con usted a la doctora Milagros Flores para su ponencia de la noche. Tenemos desde las 6 hasta las 7:30, así que tenemos una buena hora y 15 minutos para aprender un montón y compartir entre nosotros diferentes tipos de perspectivas. Así que, Milagros, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en la noche y adelante con tu ponencia e intercambio de ideas con todos los que están asistiendo esta noche a esta actividad tan interesante. Adelante, Milagros. Bueno, no sé si la pantalla se ve completa. Yo la veo aquí como que pequeña y no tengo modo de agrandarla, pero si ustedes la ven bien, pues no hay problema. Continuamos. Todavía no vemos tu presentación, Milagros. No la ven, dice... ¿Y ahora? A mí me indica que la estoy compartiendo. Vamos a darle unos minutos. Voy a darle entonces New Share. A ver. Vuelvo aquí y vuelvo aquí. ¿Todavía? Todavía no llega. Sí, pero yo veo la foto tuya y el patrimonio militar. Ok, pues esa es la primera imagen. Ajá. Bueno, si esa es la primera imagen, pues la estamos viendo. Ok. Me imaginé, por eso lo dije. Gracias, Aide, gracias, Aide. Bueno, gracias entonces. Bueno, primeramente quiero dar las gracias
por permitirme hacer esta presentación y compartir con ustedes esta información, que aunque va a ser bien condensada, pero yo espero que tengamos la oportunidad más adelante de dialogar pues más en detalles sobre el progreso del proyecto en Puerto Rico. Quiero comenzar agradeciéndole a la Academia de la Historia de San Germán por permitirme compartir al presidente, señor doctor José Bolívar, al doctor Carlos Rivera y al doctor José Cabaño, que han estado conmigo, comunicándose conmigo para los pormenores de esta presentación. Y a todos los presentes, todos los académicos que están aquí presentes, muchos de ustedes los conozco y pues hace tiempo que no nos vemos y me da mucho gusto poder verlos, aunque sea pues virtualmente, y a los que acabo de conocer también ahora, y a todos los que están conectados en esta presentación. Entonces voy a pasar aquí, vamos a ver. Estoy tratando de pasar, pero cuando hicimos la pruebita se tardaba. Parece que es un problema de comunicación. Estoy dándole aquí para que me permita pasar la imagen. Ahora, bien. Bueno, voy a comenzar para que puedan entender el proyecto. Me parece necesario presentar un pequeño resumen de todos los elementos que constituyen su trasfondo y sobre todo de los términos que envuelven y sobre todo para que sepan qué es Psicofor y de dónde sale y cuál es su función. Entonces, bien, a manera de síntesis, porque estoy segura que ustedes esto lo requete conocen muy bien, pero el tema de patrimonio, el concepto de patrimonio es un concepto moderno de este siglo, del siglo pasado, y se generó como disciplina, como concepto formal. No es que no existiera anteriormente, pero conocerlo como disciplina y atenderlo como tal surge como consecuencia de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, de toda esa devastación que cubrió el planeta, de todo ese patrimonio devastado, no solamente construido, sino también intangible, de todas las pérdidas humanas y de toda la pérdida de la cultura. Pues los países devastados entendieron que tenían que hacer algo para evitar en todo lo posible que eso volviera a ocurrir. Y entonces ahí es que nacen esas organizaciones que todavía hoy en día prevalecen y que son las líderes en todo lo que tiene que ver con patrimonio. La primera que se establece es la ONU. Se establece no directamente para atender el patrimonio, sino todo lo contrario. Se crea en el 45 la Organización de las Naciones Unidas, pero se une para crear un mecanismo que sirviera como mediador de paz y evitar que ocurrieran posteriores guerras. Bueno, luego en el mismo año de la ONU sale la Organización de las Naciones Unidas para todo lo que tiene que ver cultura, para las artes, para la ciencia y la cultura, bajo el nombre de UNESCO. Y esa organización UNESCO es la que se encarga, y todavía sigue siendo hoy en día, la que dirige, establece, es la líder en todo el manejo, gestión y criterios establecidos para manejar y proteger y conservar el patrimonio, tanto cultural como natural, a través de en todos los países. Perdón. Ok. Bueno. Y luego, después que nace la UNESCO, van surgiendo otras ya especializadas según el campo. Por ejemplo, en el 46, un año después, nace el ICOM, que es la que se dedica estrictamente a los museos. Y luego en el 48 nace el IUCN, que es la que se encarga de la conservación de todo lo que es patrimonio natural. Y luego en el 56 nace ICROM, que es donde están los conservadores y los restauradores. Es la organización
que se encarga, el Centro Internacional que se encarga de de la conservación, restauración de todos los bienes culturales. Esa es el trasfondo, la base sólida de todo el manejo del patrimonio mundial hasta hoy en día y prevalece. Bueno, entonces llegamos al año 65 y ahí es donde estamos hoy. En el año 65 es que se establece el ICOMOS, que es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. Voy a cerrar una pantallita aquí porque me está... Ahora. De Monumentos y Sitios. Y el rol del ICOMOS junto con el ICROM y con el ICOM y con el IUCN son los asesores de la UNESCO en todo lo que tiene que ver con patrimonio cultural y natural. Pero ICOMOS se encarga solamente de todo lo que es la parte cultural, o sea, patrimonio edificado, que es un producto del hombre. El ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, a su vez se compone de comités nacionales, un comité nacional por cada país miembro y 28 comités internacionales según cada área de especialidad de patrimonio. Y dentro de esos 28 nace ICOFOR, perdón que me comí una I ahí, en el 2005, es uno de los comités más jóvenes, cuya especialidad es fortificaciones y patrimonio militar. Entonces, ¿cuál es la función de ICOFOR dentro de ICOMOS? ICOMOS es el asesor de la UNESCO para todo lo que es materia de patrimonio mundial. Tanto nominaciones, evaluaciones de nominaciones, como monitoreo de patrimonio mundial y también conflictos. El ICOMOS delega en sus 28 comités científicos en cada área de especialidad. Por lo tanto, nosotros somos asesores a su vez de ICOMOS en todo lo que es patrimonio de fortificaciones y militar. Y entonces aquí tenemos también CENCOR, que es el Centro de Conservación y Restauración de Puerto Rico, establecido en el 2020, hace 2 años, que quienes son nuestros colaboradores para el proyecto de inventario de fortificaciones y patrimonio militar en Puerto Rico. Hago el comentario de que el proyecto de inventario monumental de ICOFOR está corriendo a nivel mundial. Por eso es que se llama monumental, porque realmente es un esfuerzo monumental. Y lo mismo que se está haciendo aquí, tratando de llevar este mensaje de este proyecto y de lograr interés en colaboración profesional en identificar estos monumentos y estructuras que están en Puerto Rico para que sean incluidas en este inventario. Lo mismo está sucediendo fuera de Puerto Rico, alrededor del mundo, en cada país, con un equipo también de trabajo profesional. Entonces, al comienzos, vi que está conectado con nosotros el arquitecto Pablo Ojeda O'Neill, que además de ser el presidente de la Junta Directiva de CENCOR, también es miembro de ICOFOR. Entonces aquí ya un poquito más en detalle lo que ya les acabo de decir, lo que es ICOMOS, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, de dónde sale, cuál es su función y que es una de las organizaciones no gubernamentales más activas las organizaciones mundiales más activas que trabaja mano a mano con la UNESCO en todo lo que tiene que ver con conservación y protección de patrimonio, pero sobre todo a lo largo de todos los conflictos que están sucediéndose en estos momentos a lo largo de todos los países de todo el planeta. Y entonces ICOFOR, también igualmente di un resumen, se establece en el 2005 y
está adherido al ICOMOS, por lo tanto cumplimos con todos los estatutos y mandatos del ICOMOS, además de los nuestros. Dentro de las funciones del ICOFOR, además de asesorar y de llevar a cabo el trabajo técnico en cuanto a evaluaciones de fortificaciones y patrimonio militar, pues no solamente para nominaciones a Ese lo escucho actualmente está hablando, ¿es cierto? Adelante, no Milagro. sí, continúa. Sí, ya lo puse en mute. Ok, ya. No solamente misiones, asesoramiento para evaluación de inclusión en la lista indicativa de patrimonio mundial, pero también existen otros tipos de misiones, según cada caso, misiones para de conservación, de preservación, misiones de entrenamiento de patrimonio, misiones de educación patrimonial, misiones cuando se va a hacer alguna intervención. Y también uno de nuestros mandatos principales es producir los documentos doctrinales que sean necesarios para que exista una referencia oficial y formal sobre cómo se debe de unas guías para esa conservación y restauración de patrimonio y fortificaciones. Y en este caso, ICOFOR ha cumplido con ese mandato y en el año pasado, en la Asamblea General del ICOMOS, fue adoptado oficialmente el documento que lleva por título Directrices de ICOMOS sobre fortificaciones y patrimonio militar. Y ese documento que existe ya oficialmente y es la guía sobre lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer con relación a fortificaciones y patrimonio militar, está disponible en la página de ICOFOR y al final yo les doy la dirección, el enlace de la página web y también lo pueden buscar bajo ICOMOS, ya es un documento oficial. Y en ese documento se establece la guía y referencia de gestión de patrimonio militar a nivel mundial, sea un castillo ya nominado para la UNESCO como patrimonio mundial o sea pues un pequeño fortín que aún no esté nominado. ¿Y cuáles son los objetivos de ese documento? Pues que exista una referencia que inclusive en algún momento dado pueda utilizarse como referencia de carácter legal en un momento en que se amerite esa consulta, pues en algún caso de intervención. En ese documento se establecen los principios básicos para las intervenciones, o sea, restauraciones y conservación en fortificaciones y los métodos de investigación que son específicos para la conservación, protección y para sobre el valor de las fortificaciones y también sobre paisajes culturales fortificados, un término que también voy a explicar. Ese documento también busca aportar claridad y garantizar que la autenticidad y la integridad de esa fortificación, tanto tangible o intangible, pues se proteja. Y busca sobre todo salvaguardar la memoria a la cual está vinculada esa estructura. Ese documento también provee definiciones porque uno de los inconvenientes y los obstáculos que fue de los primeros que ICOFOR tuvo que enfrentar iniciada su establecimiento era que en las nominaciones no había un acuerdo entre las definiciones, no es lo mismo el significado o la interpretación que se da a una fortaleza pues europea que el significado y la interpretación que se le da a una fortaleza
asiática. Son dos conceptos. El concepto de patrimonio se entiende de maneras diferentes. Entonces, si en una nominación estábamos hablando de un bastión, pero un bastión en países asiáticos es otra cosa, o tiene otra forma que no encaja con los bastiones europeos, pues entonces ya esa nominación no se entendía y no pasaba. Y tuvimos que prácticamente crear un glosario. Fueron muchos años de trabajo para poder establecer esas definiciones. Al final, como fortificaciones se entiende cualquier estructura construida con materiales naturales, o sea, puede ser construida con materiales naturales, es decir, vegetales o geológicos, formaciones rocosas, naturales, o artificiales, o sea, patrimonio edificado por el hombre, creado por el hombre, los materiales, por una comunidad humana para protegerse de agresores. Dentro del patrimonio militar, esas fortificaciones pueden ser independientemente del volumen, pueden ser fortalezas, castillos, baterías, muros, murallas, cuarteles, etcétera. Y dentro del patrimonio militar, igualmente se definieron unos significados que pueden incluirse estructuras que se construyeron con el objetivo de apoyar los castillos, las fortalezas, las baterías, etcétera. Por ejemplo, una cisterna que es necesaria dentro de un campamento militar, pues es necesaria una cisterna para recoger el agua para poder los soldados y los militares poder subsistir. Y luego, dentro de esas definiciones se reconoce lo que es un paisaje cultural, que entonces ahí nos vamos ya complicando un poquito más, porque no estamos hablando de una estructura militar independiente, sino estamos hablando de mirar todo un conjunto como parte de un mismo sistema, o sea, que se diseñó en un momento, que fue, o se diseñó para un mismo propósito, que se diseñó por un mismo arquitecto o ingeniero, etcétera. En Puerto Rico, por ejemplo, tenemos un ejemplo de ese tipo. Y también se considera como patrimonio militar los campos de batallas, los campos de Marte, los glacis, etcétera. Y ya todo eso cae dentro de las definiciones de lo que es fortificaciones y patrimonio militar. Y claro, entonces para poder manejar toda esta información y poder ejercer una mejor conservación y protección de ese patrimonio militar más efectiva, pues había que establecer una teoría y una metodología. Y había que identificar unos valores y había que implementar o establecer unos parámetros de intervención, o sea, de conservación y restauración. Todo eso está en este documento. Y ese documento está totalmente accesible para su consulta en la página de ICOFOR y en la página de ICOMOS. Está disponible en estos momentos, está disponible en 3 idiomas, inglés, español y francés. Se está trabajando su traducción al portugués y creo que terminaron, pero hace falta revisión, su versión en italiano. Entonces, antes de continuar con la próxima parte, le quiero dar una pequeña vuelta por este tipo de estructuras a las cuales me he referido en esta pequeña introducción sobre fortificaciones y patrimonio militar. Por ejemplo, estoy dándole aquí unas cuantas imágenes que escogí al azar, sencillamente pues para al final hacer un comentario. A la primera que estamos viendo de izquierda a derecha, estamos viendo las murallas del castillo de la fuerte de montaña en Nahant Samson en Corea del Sur. Murallas. A la derecha tenemos el castillo Príncipe de Beira en la región
del Amazonas en Brasil. Es un castillo que es costero de río, un sistema de fortificación interna territorial, y es el castillo construido costero de río más grande en Brasil. Abajo tenemos el Castillo San Felipe de Barajas en Cartagena, que muchos de ustedes también igualmente lo conocen. A la derecha tenemos las fortificaciones de Valeta en Malta. A la izquierda, pues, un segmento de la Gran Muralla China. A la derecha, una imagen de una de las 12 fortificaciones que forman parte de la nominación de Patrimonio Mundial de la UNESCO de Vauban. Esta es una de ellas, y porque las 12 conforman un sistema de fortificaciones. Claro, hay más, él diseñó más fortificaciones, pero solamente se incluyeron en la nominación 12 de ellas, pues precisamente por su estado de conservación. A la izquierda, una vista del castillo de en Cuba. Se me fue la palabra ahora, me quedé en blanco. Dios mío. Al este en Cuba, ¿cómo se llama esta ciudad? San Cristóbal. En Santiago, en Cuba, donde el ingeniero que intervino en esta fortificación, su hijo también intervino en las fortificaciones de Puerto Rico. A la derecha tenemos una vista del centro histórico de la ciudad de Toledo, donde hay unas estructuras de carácter militar, el Alcázar de Toledo, junto obviamente con unos trozos de muralla. A la izquierda volvemos otra vez con una puerta de entrada al sistema se llama Mountain Fortress. Esa es una nueva tipología que se logró identificar para estas estructuras, en Najamsansong en Corea del Sur. Y a la derecha, uno de los templos que incluye dentro de esos cientos de kilómetros, porque es una estructura muy extensa, pues obviamente rodea varias montañas, y entonces dentro de todas esas extensión de terreno existen varios templos y otras estructuras de apoyo. En la parte inferior izquierda estamos viendo el castillo de la Citadel en Haití, obviamente enclavado en una geografía impresionante y con una vista que pues domina la costa. A la derecha el Fuerte Rojo en Nueva Delhi, en India. Su color lo identifica, y además que son unas murallas pues monumentales. Aquí en esta parte superior hay una fortificación muy interesante, porque se trata de una fortificación de tierra, muy pocas en existencia. Esta se acaba y está localizada dentro del área de Pantanal del Amazonas en Pernambuco, en Brasil. Y esta la estamos disfrutando gracias precisamente a un gran proyecto de investigación arqueológica que dirigió uno de los arqueólogos más destacados de Brasil, Carlos Albuquerque, donde él logró, además, luego de identificar la documentación de esta estructura, realizar las excavaciones necesarias y exactamente luego que se conservara en su estado. Y abajo otra vista del Castillo San Felipe de Barajas en Cartagena de Indias. A la izquierda las murallas de Ávila en España, que también probablemente muchos conocen. A la derecha un trozo de la muralla de Chan Chan, el Parque Arqueológico de Chan Chan en Perú. A la izquierda,
pues parte de las murallas del Castillo San Jorge y parte de las murallas de la Ciudad del Vaticano, que es una ciudad amurallada. Y a la derecha, precisamente, otro trozo de esa muralla, más en detalle, con toda su monumentalidad de altura y uno de sus pórticos de entrada que da justo hoy en día, está localizado el Museo del Vaticano de entrada. Y llegamos entonces a unas que conocemos muy de cerca. Nuestras fortificaciones españolas en la isla de Puerto Rico. Aquí estamos viendo el Castillo San Felipe del Morro, una vista un poquito bastante antigua, donde todavía no se había construido el Paseo del Morro y todavía estaba parte de la carretera de administrativa del antiguo housing que existía en San Felipe del Morro. A la derecha, una vista aérea del centro histórico del Viejo San Juan, donde se puede apreciar la almendra del centro histórico y las murallas que las rodean. Y obviamente el Glacis del Morro, con su muralla y sus bastiones, el área de la Puntilla, el área baja de la ciudad. Y luego a la derecha, el área que da al frente de tierra con el castillo monumental de San Cristóbal. A la parte inferior izquierda, un detalle, una vista más en detalle de ese castillo San Cristóbal y del frente de tierra, hoy en día pues ya urbanizado. Y en la parte inferior derecha, pues obviamente una estructura que siempre hemos conocido como la primera estructura de carácter militar que se construyó en la isla de Puerto Rico, pues la Casa Fuerte de Juan Ponce de León en Caparra, aunque sabemos que es una reinstalación de las ruinas en otro lugar para sacarlo del medio de una vía pública. Por lo tanto, esto nos da una idea de cuál es el estado de inventario, si es que existe o se puede entender o considerar que existe un inventario actual de fortificaciones y patrimonio militar en Puerto Rico, cosa que yo no lo veo de esa manera, pienso que no lo hay. Y vemos que las fortificaciones que conocemos mayormente pues son fortificaciones construidas bajo la corona española. Sin embargo, y ya lo estábamos mencionando en el pequeño coloquio informal que tuvimos al principio, sabemos y conocemos y visualmente las vemos a menudo, también existen en Puerto Rico fortificaciones y patrimonio mundial producto de la intervención y construcción norteamericana en la isla. Ahora, ¿cuál es el estado de esas fortificaciones de construcción norteamericana en la isla? El estado de esas fortificaciones, a mi entender, es que no se han estudiado, que hay ausencia de mayor estudio, de mayor identificación y obviamente de su conservación, lo que llevaría ayudaría a su puesta en valor y que se le pudiera dar algún uso cultural, educativo, inclusive económico, a esas estructuras hoy en día. Existe, me comentaba uno de los académicos antes de comenzar, que de las únicas fortificaciones que él entendía que sí estaban en buen uso o por lo menos abiertas al público son los dos bunkers que están en el San Juan National Historic Site, que hay uno localizado en el Castillo San Cristóbal, que es este que estamos viendo, y luego hay otro que está localizado en el Castillo San Felipe del Morro. Y yo coincido exactamente con ese estado, de que estos son los únicos que están pues gestionados al día de hoy. A veces, y yo he visto que suben en Facebook, en los muros, personas interesados
en este tema que los fines de semana se van a aventurar y se van para el campo y se ponen a caminar por el monte y se ponen y suben fotografías de bunkers y de otras instalaciones militares norteamericanas. Sabemos dónde están, pero están todas en mal estado, en estado de abandono, en estado no abiertas al público, inclusive en estado peligroso de visitar. No están gestionadas, pues, y lo peor es que están en una posibilidad de perderse. Muchas están pues vandalizadas. Muchas yo las he visitado en años anteriores y las he vuelto a visitar recientemente y veo que tienen menos elementos, que le van arrancando los pedacitos poco a poquito. No sé si es que eso es un recordatorio, no sé cuál es la necesidad, pero de mutilación, pero eso ocurre. Es una mala práctica. También es mi entender que existe una necesidad de continuar inventarios exhaustivos sobre bases investigativas científicas, o sea, documentación primaria, aparte de que se identifique el resto, la ruina, el remanente, el vestigio, pero entonces conducir investigación sobre documentación primaria que, ¿verdad? Ojalá sirva en algún momento para entusiasmar gobiernos, municipios, sector privado a apoyar investigaciones arqueológicas sobre las mismas. Y también hace falta análisis de materiales sobre eso, porque estas fortificaciones a veces se han rehusado a través de los tiempos y lo que hoy en día vemos es bien lejos de lo que realmente fue en su principio. Y han sido pues modificadas y luego cubiertas por la maleza. Sobre todo, hay una necesidad de investigación científica, pero con el objetivo de identificar nuevas tipologías, porque no se han identificado en la isla. Reconocemos castillos y reconocemos baterías y reconocemos murallas, pero hay otros elementos o hay otras tipologías militares que es necesario identificarlas para saber lo que tenemos. Y si lo que tenemos es una obra pues que se hizo pues por una necesidad específica, aislada, o si es una obra que corresponde a un sistema que se fue construyendo y que no hemos identificado las otras partes. Y eso es un sistema. También entiendo que hay necesidad de adiestramiento en lo que es educación patrimonial e interpretación del patrimonio. Las fortificaciones y el patrimonio militar, pues su naturaleza lo dice, es un patrimonio de naturaleza bélico, de conflicto, donde va a haber un agresor y un defensor siempre. Por lo tanto, es un tema o guarda una memoria colectiva, pues donde hay temas sensibles. Y esos temas sensibles no es que no se deben, de hecho, no se deben de ignorar o de engavetar. Esos temas sensibles se deben de interpretar. Ambos lados, el del defensor y el del agresor. Y mostrar los datos. Dejar que el visitante llegue a su propia conclusión. Si quiere, si no quiere, pues igual. También veo que hay necesidad de reinterpretar el patrimonio fortificado y militar como nuevos instrumentos de cultura y de sostenibilidad. Mencionábamos o se comentó que esta serie de bunkers, que hay varios, podrían ser un recurso económico, sobre todo para el municipio donde estén localizados. O se puede utilizar como un recurso educativo para fomentar educación y sobre todo para un instrumento del cual se puede aprender, que la historia pues
los hechos históricos. Aquí pues algunas imágenes de algunos de esos bunkers que se pueden visitar fácilmente, pero cuando uno llega a ellos, pues esto es lo que ve. Están enclavados en unas localizaciones que son pues impresionantes. Los tres de arriba son tres vistas del búnker que está dentro de la Reserva Natural en Humacao. Una vista impresionante donde en un día claro se puede ver Vieques. Lo estamos viendo aquí en la imagen del frente, esa pequeña montañita al final, ese es Vieques, en un día claro. Y además de que está localizado en una reserva natural que es igualmente impresionante, donde yo pude presenciar que había muchas familias disfrutando de esa área natural. O sea, que está enclavado, es un patrimonio de carácter cultural que está dentro de un patrimonio de carácter natural reconocido. La reserva está reconocida, está declarada y es una reserva. Sin embargo, el búnker no. El búnker está ahí, por su cuenta. Y abajo, en la parte izquierda, por ejemplo, vemos aquí plataformas de tiro de cañones que están también prácticamente ya por sucumbir al impacto de cambio climático. Esto está en plena playa, pero cuando la marea está alta desaparece, no se ve, lo cubre el agua. Y según va pasando el tiempo, la arena va cediendo, esta estructura va cediendo hasta que quede totalmente sepultada. Y pues ya esa estructura pues ya no se va a poder interpretar. Y como esta, hay otra. Esta está localizada en las playas Los Cañones en Aguada. Y está totalmente accesible. Se puede visitar, pero está en ese estado que estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que se puede apreciar de esta pequeña sinopsis que se ha dado aquí del estado de inventario? Yo le he dado ese nombre, pero no va a ser inventario hasta que se haga, hasta que se realice. ¿Qué es lo que está faltando aquí? Pues mire, yo he podido identificar algunos elementos que están faltando, pero sobre la marcha, según se va conduciendo y realizando investigación, se pueden ir descubriendo e identificando muchísimas otras cosas más. Por ejemplo, falta identificar nuevas tipologías. Si son bunkers, si no son bunkers, si son plataformas de tiro, de qué tipo de tiro, de qué tipo de cañón son, de qué época son, de qué material son, de qué construcción son, etc. No se ha trabajado exhaustivamente el sistema de baterías costeras de la isla de Puerto Rico. Tanto las baterías españolas de la época de construcción española como las baterías norteamericanas. Y sí, queda alguna, que también eso hay que identificarlo. Muchas de estas localizaciones militares han sido reutilizados, de construcción española, fueron reutilizados o reocupados, también se puede decir, por el ejército norteamericano y eventualmente sucumbieron pues a las modernizaciones que eran requeridas para que esa pues nueva base militar norteamericana pudiera funcionar, como en el caso de la base de Punta Salinas. Al instalarse los radares, pues se pierden prácticamente los vestigios del fuerte de Castro. Sin embargo, no se ha realizado una investigación arqueológica allí, en ese lugar. Se han hecho pues unos estudios de penetración y no sé qué, pero no se han hecho unos estudios más profundos y formales. También tampoco se ha investigado si en el fuerte de tierra que construyeron los ingleses cuando hicieron su pequeña parada en Cabo Rojo, en su camino a Roanoke Island, en el estado de Carolina del Norte, en la isla de Manteo, donde se estableció la verdadera primera colonia inglesa en los Estados Unidos continentales. Sin embargo, sabemos que estuvo allí, porque ese mapa que dejaron ellos está reproducido
en varios lugares y bibliotecas y archivos, y se puede accesar, inclusive el mismo don Ricardo lo publicó. Pero no se han realizado allí investigaciones arqueológicas en ese punto, que sería en el área de Cabo Rojo, de las salinas de Cabo Rojo. Allí sí hay una estructura, el fuerte de Pedernales, muy posterior. Sin embargo, la existencia de un documento que indica que allí hubo el único hasta donde yo tengo conocimiento, fuerte de construcción inglesa en la isla de Puerto Rico, pues no se le ha prestado atención debida. El fuerte de San Germán, en el pasado congreso de San Germán, pues que tuve la oportunidad de asistir y quedé encantada, se hizo un comentario sobre este fuerte de San Germán, si existió, si no existió, si existen los vestigios, si hay documentación. Pues sí, ese fuerte existe. Suficiente documentación primaria para saber sus pormenores. Y existió en el sentido de que se invirtió en la compra de los materiales y la mano de obra. Ahora, ¿cuál fue el destino final de esa gestión? No he visto que se haya trabajado todavía. Hay un documento, hay un libro que está en imprenta que va pues, a presentar alguna información sobre eso. Pero con lo que se tiene, se podría y ameritaría una investigación de carácter arqueológico, porque inclusive nos dice la localización de dónde fue que se iba a construir esa estructura. Sobre las baterías de la contrabahía de San Juan. No se ha trabajado, hay una tesis publicada donde se identifican inclusive hay un inventario dentro de esa tesis de esas baterías en la contrabahía de San Juan. Pero in situ no se ha identificado dónde es que pueden haber algunos vestigios de ellas. Cuando digo contrabahía, lo que me refiero es la costa de la bahía del Viejo San Juan. Desde la Puntilla, siguiendo todo, bordeando todo el área de Miraflores, Puerto Nuevo, Cataño, etcétera. Todo eso es la contrabahía. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX, ya, bueno, a partir de la mitad del siglo XIX, en la isla de Puerto Rico, las fortificaciones ya habían pasado su época de esplendor, ya el último ataque inglés al Caribe español bajo el comando de Sir Ralph Abercrombie en el año 1797 ya había pasado, ya la gloriosa hazaña de Ramón de Castro ya había sucedido y pues ya se acabó. Los españoles no continuaron invirtiendo o manteniendo esas fortificaciones y cuando llega el siglo XIX estaban ahí, pero estaban todas en detrimento, estaban en estado de deterioro. Y sí, invirtieron tiempo y sobre todo papel y tinta en escribir planes de reformas y proyectos de reforma, pero muchos, bastante, lo suficiente como para que se ameritara haber hecho algo, pero no se hicieron ninguno. Pero todos esos planes de reforma existen, están disponibles. Y hay una tesis sobre esos planes de reforma, todo esa segunda mitad del siglo XIX, lo que se proyectó construir y nunca sucedió, y todo quedó en tinta sobre papel. Ahora, dentro de esas reformas, con unos dibujos y unos planos fabulosos, extraordinarios, de toda la geografía, de esa contrabahía de San Juan, incluyendo el Boquerón y toda el área de Santurce, de la laguna. Ahí sí se llegaron a construir unas estructuras. Algunas han desaparecido bajo la urbanización moderna, pero otras también ameritaría identificar vestigios.
Y también un tema que no se ha tratado tampoco son el sistema de baterías del litoral de la isla, o sea, fuera de San Juan, fuera de lo que era San Juan. En la isla, en las montañas, en el centro de la isla de Puerto Rico, en la cordillera, los españoles consideraron esa región por ser la más alta. Y lo que hicieron fue que no invirtieron, un poco contradictorio, pero no quisieron todos esos planes de reforma que les acabo de mencionar, que se invirtió el tiempo en redactarlos, en prepararlos. Ninguno eran aprobados porque se decía que eran muy costosos, Bueno, y uno de esos primeros planes de reforma que se sometió por uno de los ingenieros de la isla, Manuel Cortés y Agulló, sometió varios, pero uno de los primeros que él sometió, pues la idea se consideró un poco descabellada, porque lo que proponía que en lugar de reformar y de reforzar y de reconstruir las fortificaciones del viejo San Juan, que era por donde por lógica se esperaría ataques a la isla, pues él decía que no, que estaban ya obsoletas, que no invirtieran en eso, que en lugar se fueran para la montaña como último refugio y ahí defenderse, apertrecharse y esperar a que viniera refuerzo. Pero, y es curioso que el término que él le da a ese sistema que él diseñó muy sofisticado, donde una circunvalación pequeña de un cuadrángulo de fortificaciones, luego iba rodeada por un segundo cuadrángulo y un tercer cuadrángulo. El primero era en el centro de la isla, luego uno entre el centro de la isla y la costa, y finalmente un último, un tercero en la costa, sistema de baterías. Y eso él le llamó regiones fortificadas. Ese término en todo el Caribe, en toda América, no se ha dado, no se había utilizado. Él lo utiliza aquí solamente y se da en Puerto Rico en la documentación. Sabemos que no se llegó a construir porque se lo rechazaron de inmediato. Fue su primer proyecto y se lo rechazaron. Y como se lo rechazaron, pues él hizo después otro, con lo que los españoles lo que querían escuchar, uno que reformara las fortificaciones, pues que ya existían del viejo San Juan. Pero ese, curioso e irónico a la misma vez, que si ese primer proyecto que se sometió de construir estas regiones fortificadas entre Aybonito, Orocovis y Morovis, y con esos cuarteles y esas baterías, la campaña del ejército norteamericano de sur a norte por el centro de la isla hubiese sido otra historia, porque se iban a encontrar estos cuarteles y estas defensas y estos refugios. Pero, como dije, todo eso se quedó en tinta sobre papel. Luego están las fortificaciones del siglo XIX, que eso fue cientos y cientos y cientos y cientos de papeles diseñando. El área de Santurce tenía baterías por todos lados. Una batería con unos sistemas modernos antiaéreos, donde inclusive uno de los ingenieros, mismo, Cortés de Agulló, él se inspira en la obra del general Brialmont, que era un general belga, y él había diseñado un sistema específico de defensa, y él hace un diseño basado en las tipologías que había diseñado Brialmont, que en aquel momento, en el siglo XIX, dentro del ejército español, era uno de los tratadistas y uno de los autores más importantes, y que era daba enseñanza a los militares, a los ingenieros militares, sobre defensa y estrategia militar. Bueno, hay unas colecciones bien interesantes de libros que él dejó
y tratado sumamente complejo de fortificación moderna que él dejó Brialmont. Y tenemos en Puerto Rico, en esas fortificaciones que se proyectaron, que nunca se llegaron a construir, pero que se proyectaron en este siglo XIX, una influencia directa de la obra de Brialmont, una obra totalmente europea y de que en Bélgica fue exitosa, pero que aquí nunca se llegó a construir. Luego las fortificaciones del siglo XX, las que hemos mencionado en principio, tanto baterías, bunkers, bases militares, que hoy en día algunas de ellas todavía están activas, campamentos militares, no se ha trabajado con ellas en profundidad para poder identificar sus tipologías. Y luego de trabajo de artillería tampoco se han hecho muchos trabajos aquí. Eso solo para mencionar algunos elementos que por eso pues lo traigo, lo menciono, porque es área de posible trabajo y que se amerita y debería ser parte del inventario. Entonces, vamos entonces a lo que es el inventario. El inventario comenzó a funcionar, el inventario de ICOFOR sobre fortificaciones y patrimonio militar se inició en el año 2020 en plena pandemia y está lanzado, como yo dije, a nivel mundial a todos los países, a toda tipología de fortificaciones. Se recibieron muchísimas contribuciones, sobre todo europeas y asiáticas, que para mí fue una sorpresa. Las que menos se recibieron fueron las de la región de América. Pero, como dije, como el comentario que hice, aquí yo he notado que aquí hace falta que se ofrezca o que esté disponible, pues, lo que es un poco más de información y entendimiento sobre lo que es educación patrimonial. Ese formulario se puede bajar de la página de ICOFOR, está disponible en 4 idiomas, es un formulario que tiene 2 partes. Una primera parte donde se recopila toda la información básica de estructura, pues cuál es el nombre, dónde está, la coordenada, si es que se puede identificar, quién lo construyó, si es que se sabe, el ingeniero que lo diseñó, el que lo construyó, etcétera. Toda esa parte histórica y de constructiva, pues que se pueda lograr. Lo que no se pueda lograr, lo que no se tiene, pues se deja en blanco. Y luego tiene una segunda parte que es muy importante, que es la parte recopilación de unos datos sobre impacto de cambio climático en esas estructuras, ¿sí? Sobre todo si son estructuras costeras, si están al lado del mar, pues en algún momento va a sentir ese efecto. Y el proyecto, pues lo que busca es documentar en esta segunda parte los efectos del cambio climático en las fortificaciones y aparece ya un listado como un checklist de los posibles efectos, pero no quiere decir que esos sean los únicos. Sobre todo hay personas que ya cuya área es más hacia la ciencia y que pues tenga información donde pueda identificar otros efectos, pues perfecto, bienvenido sea. Y también dentro de ese inventario, pues obviamente se busca también abordar no solamente la parte estructural, el estado de conservación, si está abandonado, si está vandalizado, si está casi desaparecido, cubierto por el agua, si está en la maleza, si está dentro de una propiedad privada o propiedad pública. También se busca identificar paisajes fortificados culturales. Y también el impacto social y cultural de esas fortificaciones y patrimonio militar. Por ejemplo,
una fortificación o una estructura militar que en el pasado pues era utilizada, era de común uso dentro de una comunidad en específica y que ese uso de repente desapareció. Desapareció pues porque la estructura colapsó o porque fue clausurada o porque efecto de cambio climático, una inundación se la llevó y arrasó con ella, o por vandalismo, por falta de seguridad, pues todos esos elementos tienen un impacto social y cultural en esa comunidad que ya no tienen ese espacio que antes ellos utilizaban y que hacían de ellos para su uso. Y entonces todo esto para lograr una mayor comprensión y de acción y sobre el efecto de pérdidas y daños como causa del cambio climático. Y con ello, pues buscar posibles medidas de mitigación y de apoyo para la implementación de esas medidas, obviamente. Y entonces, en ese inventario, pues ¿qué se puede registrar? Es bien importante. Se pueden registrar tanto monumentos que ya están declarados Patrimonio de la Humanidad, por ejemplo, ya se puede incluir el Morro y se puede incluir el San Cristóbal, pero también se puede incluir cualquier monumento o estructura de carácter de fortificación o de carácter de patrimonio militar que no tenga ninguna declaratoria, que ni siquiera, pues, ni siquiera se sepa el nombre, ni ninguna información, pero se ha identificado que está ahí, que hay que investigarla. Precisamente, esas estructuras de las que no se tiene ninguna información son las que precisamente tenemos en la mirilla, porque esas estructuras nos va a decir las que necesitan de mayor investigación documental y también arqueológica, porque esto es un proyecto de carácter interdisciplinario y un proyecto de grupo. No es un proyecto de una sola entidad o de una sola persona y se requieren profesionales de las diferentes disciplinas, historiadores, arqueólogos, arquitectos, ingenieros, especialistas en ciencias, cambio climático. Se necesitan para poder contribuir para lograr un producto realmente que pueda cumplir con el objetivo de este proyecto. Y entonces yo aquí les pongo mi correo electrónico que con gusto cualquier pregunta que tengan me pueden escribir en cualquier momento y yo con mucho gusto pues puedo contestar, ofrecer la información que corresponda e inclusive podríamos tener charlas, coloquios ya sea a nivel virtual o a nivel presencial cuando así los requiera o haya el interés. Hay un detalle que yo quería comentar para entonces ya abrir pues el tema a los comentarios de ustedes que me interesan igualmente muchísimo. Y es que sobre las fortificaciones de construcción norteamericana, yo no sé si es que porque cronológicamente están tan cerca nuestro que pensamos que están ahí y que la documentación es fácil de encontrar. Sí hay documentación, mucha documentación disponible. Se hicieron unos proyectos, principio del milenio, del año 2000, para el 2000, se comenzó en el 1998 y se finalizó en el 2002, que fue el inventario de documentos sobre Puerto Rico en el Archivo General Militar de Madrid. Ese inventario que se hizo precisamente a través de la Academia de la Historia, del anterior director de la Academia, doctor Luis González Vale, se identificaron y se escanearon las cajas que aparecieron a los 100 años de la guerra hispanoamericana. Aparecieron estas cajas que se daban por perdidas y estas cajas pues arrojaron luz y además nos devolvieron documentos que nos han ayudado a completar esos lapsos que habían de información que faltaba.
Y ahí está, hay una documentación muy amplia sobre todo el siglo XIX. Sobre todo, hay también del 18, hay también de otros aspectos sociales y políticos de la isla, sobre todo lo que tiene que ver con los comienzos del siglo XIX, un siglo de revueltas, todos los procesos de revueltas, movimientos sediciosos, Grito de Lares, etc. Hay una documentación muy rica en esa colección que se publicó y que se digitalizó y que se colocaron copias, juegos de ese proyecto de digitalización en diferentes bibliotecas de Puerto Rico, y también está disponible en la internet a través de pares. Sin embargo, yo encuentro que esa documentación que está disponible no se ha consultado lo suficiente como ameritaría. Y luego también hay otros elementos históricos, otros documentos históricos también muy importantes, combinados, dan una base muy importante para poder crear ese cuadro que ahora mismo pues no está apareciendo como debe de ser. Hay unos documentos, entre ellos pues voy a mencionar, hay uno que a mí en particular siempre hago referencia a él, y es el mapa del espía Whitney, los mapas. Se conocen solamente 3 que él, en el mundo que hayan sido de su autoría. Henry Howard Whitney fue el espía norteamericano que se infiltró en la isla haciéndose pasar pues por un inglés antes del bombardeo y mucho antes de la invasión, y él fue el que recopiló toda la información logística y estratégica de las defensas que la isla tenía, pues que eran menos uno. Así empezó. Y entonces él provee esa información de logística al general Miles y hace que se cambie la estrategia, y ahí pues fue donde la invasión, en lugar de ocurrir ni por San Juan ni por Fajardo, ocurre por Guánica. Ya él había identificado no solamente las defensas que existían y las que no existían, sino había también identificado las familias que apoyaban la ocupación norteamericana de la isla, y en esos mapas aparecen nombres y apellidos. En tal pueblo, familia tal. Conéctate con la familia tal, que te van a apoyar, que te van a indicar. En tal pueblo, totalmente antinorteamericano. En tal pueblo. Y esas pequeñas anotaciones son muy importantes porque pueden arrojar luz no solamente aspectos pues, de patrimonio identificado, sino también del aspecto social, que también es parte de la memoria colectiva de este patrimonio fortificado y militar de ambos bandos. Entonces, eso pues tampoco veo que se ha utilizado mucho. Esos 2 mapas los que están disponibles son parte de la colección del Archivo Militar en el Castillo San Cristóbal en el Viejo San Juan. Me imagino que habrá que sacar cita para poder consultarlos, pero son una joya. Tercero, en su momento, tuve la oportunidad de tenerlo en mis manos por accidente, pero la biblioteca donde lo encontré, el archivo, no tenía ni idea de que era Puerto Rico ni que era Whitney, estaba mal catalogado bajo San Juan Hill en Cuba. Y a los años, como 2 años después, fui a buscar el mismo mapa y nadie sabía del mapa. Así que sabrá Dios dónde lo pusieron, dónde lo colocaron. Espero que algún día aparezca. Pero son datos, son elementos que nos ayudan a completar esos aspectos que nos están faltando para poder interpretar ese patrimonio que como resultado de eso está ahí abandonado, sencillamente, y ya, pronto a desaparecer por la maleza o por el vandalismo o por el impacto de cambio climático. Entonces, para concluir, pero ¿cuál es el propósito de todo este trabajo y de toda esta recopilación y de toda esta identificación y de todo este análisis de tipologías?
Porque Puerto Rico, según tiene Patrimonio Mundial reconocido por la UNESCO, los castillos españoles del Viejo San Juan, también tiene posibles recursos que igualmente podrían ser nominados para esos efectos. Hay criterios, los criterios son diversos. Lo que hay que hacer es, lo que falta es identificar lo que tenemos. Para saber lo que tenemos, analizarlo, si son estructuras independientes o son sistemas o son paisajes, para entonces poder utilizar los criterios correctos. Y eso dentro, no necesariamente, a lo mejor no aspiramos a llevarlo, ¿verdad?, a ese nivel de querer nominarlos para Patrimonio Mundial, pero sí queremos y quisiéramos poder gestionarlos y salvarlos de desaparecer, porque son nuestro patrimonio y porque pueden servir como recursos educativos, como recursos de enseñanza, como recursos de sostenibilidad para comunidades costeras aisladas que los pueden utilizar como centros de cultura o cualquier otro tipo de actividad. Entonces, por esa razón, pienso y quisiera pues extenderles una cordial invitación a los académicos de la Academia de la Historia de San Germán, que ojalá y se interesen en contribuir en estos aspectos, no solamente en el litoral, en el área de San Germán, pero en toda la costa norte, oeste, sur, centro de Puerto Rico, hay vestigios que dentro de todas estas tipologías que he mencionado que ameritan ser investigadas, identificadas y sobre todo recuperadas. Recuperadas, si no queremos elevarlas, como dije, nominaciones mundiales, sencillamente recuperarlas para nosotros, para el pueblo de Puerto Rico. Pues y con eso pues pienso aquí, les doy bien brevemente, les voy a dar un recuento sobre lo que es cómo es que se ve el formulario, cuál es su apariencia, pero este formulario está disponible en la página web, ustedes lo pueden bajar, lo pueden analizar y pueden hacer todas las preguntas que quieran, pero básicamente es esto. No tienen que rellenarlo y completarlo exhaustivamente, porque lo importante es identificar, localizar una estructura y luego que se sabe que existe o que está ahí, ya sea físicamente o ya sea documentalmente, es una ficha se convierte en una ficha del inventario y luego se va completando poco a poco. En este caso, como les dije, las regiones a las cuales se está llevando a cabo este inventario, pues son todas las regiones que corresponden a la UNESCO. Puerto Rico pues está bajo región de Latinoamérica y el Caribe, así que ya eso está rellenado ahí, no tienen que hacer nada. Y luego continuar con la información básica usual, el nombre, otras denominaciones, se le llama fortín, fuerte, batería, lo que sea, se le llama cualquier nombre. Tipología, si es que la conoce, si no lo deja en blanco, porque obviamente todo esto hay que analizarlo, tiene que ser analizado, estas fichas y estudiadas. La descripción arquitectónica en la medida en que esté disponible. Y toda la información, comienzo de la construcción, conclusión, cuando se terminó, el autor del proyecto, si es que se conoce, en qué gobierno, si fue norteamericano o fue español, nacionalidad original de la persona que lo diseña o construye, o sea, los datos que se tengan. Si desapareció, si ya no está ahí, lo que se sabe, hay unos vestigios, se sabe que está ahí porque hay un documento que lo dice. El valor patrimonial histórico-cultural, si es que se puede identificar ya si es un valor comunitario, una comunidad específica, si es un valor local, regional, continental o universal. No es que estamos diciendo que lo tiene, estamos indicando que tiene esa posibilidad. El estado de conservación, el estado en que se encuentra, si existe una protección legal, si tiene dueño o si no se sabe quién es el dueño, o si hay un propietario reciente, si ha habido una compra
de una estructura militar por una entidad privada o pública gubernamental, pues se puede identificar quién es ese nuevo propietario, quién lo mantiene, si es que hay tal cosa, si hay un teléfono que uno se pueda comunicar con esa persona, un correo electrónico, cuál es el uso que se le da, si es un museo o sencillamente todavía está sin uso, no se ha todavía implementado ningún uso, cuál es la superficie que tiene, si hay las medidas y dónde está localizado, o sea, además de dirección física, pues lo demás pues ya, como ya pusimos Puerto Rico, pues lo demás no hay que preocuparse mucho por eso. Coordenadas geográficas, hoy en día con los GPS es bien fácil conseguir eso. El entorno, el paisaje circundante, el paisaje cultural. O sea, si esto es, para darles un ejemplo, un búnker que esté localizado dentro de la reserva de Humacao. Pero sabemos, si nos vamos, seguimos por esa misma costa de Humacao, pasamos por Naguabo y por Gurabo, sabemos que más allá, dando la curvita, según la geografía de la isla, hay otro búnker en Naguabo. Entonces, existe la posibilidad de que sea un sistema de bunkers. Y pueden haber más. Y los hay. Bien, entonces eso podría ser un paisaje cultural fortificado. ¿Por qué? Porque en su momento, hoy en día no, porque cuando uno mira, si lo miraríamos hoy en día del mar, lo que veríamos sería vegetación. Apenas se verían los vestigios del búnker. Pero en su momento, aunque deberían de haber estado camuflajeados, pero en su momento se podía conceptualizar un sistema de bunkers en puntos estratégicos a distancias estratégicas una de la otra de esa costa, que es el concepto del sistema de baterías costeras, o una batería localizada en un punto estratégico a una distancia estratégica de una de la otra alrededor de la costa de la isla de Puerto Rico. Esos son sistemas, y esos sistemas componen a la misma vez, se entienden como paisajes que conforman paisajes culturales fortificados. Para llevarlo a una escala mayor, por ejemplo, entre la frontera entre España y Portugal existe lo que le llaman la raya. La raya es la frontera, donde en el lado español hay una fortaleza y en el lado portugués hay otro mirándola frente a frente. Para si una disparaba, la otra contraatacaba. Y eso es un sistema transnacional de fortificaciones hispano-portuguesas. En el caso de Puerto Rico, tenemos un caso muy interesante, muy interesante. Las fortificaciones en Puerto Rico pues comienzan con el siglo XVI, comienzan pues con los primeros colonizador o conquistador Ponce de León, que construye Caparra. Los habitantes de la villa de San Germán piden, suplican que se les construya una fortaleza por los continuos ataques que ellos sufrían, pero sabemos que tuvo otra suerte, aunque hubo un intento y una inversión, y que hasta prácticamente mediados del siglo XVI, todo lo que se construía aquí de carácter defensivo, pues era sencillamente sobre la marcha, era improvisado, era para resolver pues, el puerto de la capital, defensa de los indios, pero no era un plan organizado, ideado, que se complementara una obra con la otra. Y además el Estado, pues como se improvisaba sobre la marcha con los pocos fondos que habían, pues siempre estaban en eterno estado de reparación. Y no es hasta finales del siglo XVI que llega a nuestras costas un arquitecto, un ingeniero militar de nombre Bautista Antonelli, a quien el rey Felipe II le ordenó
le ordenó la misión de venir al Caribe, analizar e inspeccionar los puertos principales, o que él entendiera que eran puertos principales en protección de las flotas, obviamente en protección de los tesoros, del dinero que se movía, porque eso era lo que iban a proteger, las fortificaciones, y que diseñara un sistema de defensas. Eso se convirtió en el primer sistema de defensa del Caribe, que tiene un autor que se llama Bautista Antonelli y que tiene una fecha en específico, que tiene los puertos que se incluyeron en ese primer sistema de defensas del Caribe, están definidos, y esas fortalezas que en su momento pues fueron pequeñas baterías o muros o parapetos, muros con parapetos que se construyeron hoy en día a través de los siglos, evolucionaron. Se dieron otras reformas militares por otros ingenieros posteriormente, sobre todo la época de esplendor, el boom de construcción militar con todas las técnicas constructivas abaluartadas europeas, llega acá en el siglo XVIII, y hoy en día la mayoría de esos puertos que fueron identificados por Bautista Antonelli en ese primer plan de defensa del Caribe son hoy en día los grandes castillos que están declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. San Juan de Puerto Rico, San Felipe de Barajas en Cartagena de Indias, el centro histórico de la ciudad de Santo Domingo con su muralla, La Habana, Cuba. Se me va la mente en blanco. Eso compone el sistema de baterías, el primer sistema defensivo del Caribe. Algunos han desaparecido. Por ejemplo, Santa Marta, lo que queda son algunos vestigios y obviamente no está declarado. San Lorenzo de Chagre en Panamá, Portobelo, la batería de Portobelo, no todas, porque allí también hay un sistema interno también de fortificaciones, pero San Lorenzo y Portobelo declaradas Patrimonio de la Humanidad y formaron parte en el sistema diseñado por Antonelli. Y así quiere decir que Puerto Rico forma parte de un sistema caribeño transnacional también. Pero eso no se ha reconocido. El Morro tiene su reconocimiento individual, La Habana tiene su reconocimiento individual. Todas nos quedamos en la playa cuando todos los gringos se fueron a comer. Tiene su reconocimiento individual. Cosas individualmente, pero ninguna en su unión el mismo sistema. Pues eso no se ha trabajado. Así que no me extraña que tampoco se ha trabajado norteamericano si tu español todavía está a mitad. Entonces, pues con esto quiero decir que hay todavía tipología y la participación y esta es parte del proceso que nosotros nos encanta y no lo pusieron por Carlos, aparentemente hay problemas. Sí, hubo una llamada que entró último y prácticamente afectó todas las comunicaciones. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Sí. Milagro, si me escuchas, Milagro, ponte, quítate de mudo. Tuve que poner a todo el mundo en mudo, pero tienes que tú quitarte tú de mudo, de mute.
¿Me escucha, Milagro? Carlos, yo la veo a ella como, o sea, como frisá. Sí, Freeze. sí, yo la veo moviéndose, pero está enmudecida. Sí. No, yo no la veo moviéndose, yo veo como la imagen freeze. Sí, yo la veo de vez en cuando a que como que se mueve, pero déjame ver qué yo puedo hacer desde el punto acá. Pero entró una llamada, tan pronto entró esa llamada, se fueron las comunicaciones efectivas. Deja ver qué yo puedo hacer acá. Dame un segundito aquí. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Sí, te escucho. Sí, Vale. Sí, sí. Vamos a ver Sí, le por acá. escuchamos. Vale, vale, vamos a ver por aquí. No, yo creo que ella nos dijo que si se iba a la luz o algo así, que esperáramos 2 minutitos. Así que nadie sabe que que haya tenido problemas. Además de que no hemos pasado del tiempo, eran hasta las 7:30, pero vamos a dar una sí, porque oportunidad. a mí se me fue la luz por un tiempo y después regresó y entonces tuve un poquito de problemas para volver a entrar. Sí, puede ser que ella esté experimentando lo mismo. Yo soy Marita, Carlos. Ah, Marita, qué bueno que estás con nosotros. Sí, desde el Saludos. principio, pero hasta que Luma me la hizo. Qué cosa, eso es vergonzoso, pero Doctor Rivera, ¿podrían dar un update de más o menos quién está a cargo para saber? Soy nuevo. Saludos a todos. ¿quién me habla? Es Henry, John T. El primero, John T. Soy Hola, nuevo, Henry. saludos, pero que Henry, no sé, ¿usted está corriendo, doctor? Henry, no, desde las 6 de la tarde comenzó la actividad, está a punto de Me decía, terminarse. ok. Y lo Decía bueno es que 7:30 la actividad. no, y la vamos a grabar y la vamos a postear en los próximos 1 o 2 días, que la va a poder escuchar completamente. Perfecto. Pero la doctora Milagro Flores, que es la que ha estado dando la conferencia, de repente tuvo problemas de comunicación. La actividad era de 6 a 7:30, nos hemos pasado y no hemos podido entrar a la parte de preguntas, así que puede ser que tengamos que cortar la actividad aquí, si ella no puede recuperar. A mí me parecía como que empezaba a las 7:30 la actividad. A las No, 7:30. la invitación decía de 6 a 7:30, Ok, pero lo vi cualquier mal. cosita, no, cualquier cosita que le haya llegado así puede que haya habido un asunto de incompatibilidad de horario entre la salida de la invitación y a lo mejor los parámetros que usted tiene en el sistema. Podría ser. Sí. Me ha pasado. Y pues a mí me pasó lo mismo y disculpen que los interrumpa, yo juraba que era a las 7:30, no sé por qué. A mí también. Pues nada, es bueno saberlo, pero verifiquen bien la promoción que se envió. Si ven que con todo y eso les llegó mal, me envían una notita a ver qué podemos verificar. Pero después la pueden ver por el canal de la academia. Sí, sí, es lo que comenté. De 1 a 2 días se va a publicar en el canal y lo van a poder ver completito. ¿Ustedes son de Puerto Rico o esto es un canal, ustedes están en otro país o cómo es? ¿De dónde es usted? Yo soy de Puerto Rico. No, y todos los que estamos aquí somos de Puerto Rico. ¿Sí? Ok. Sí, sí. Como el coquí. Pero Sí, yo estoy en lo de las defensas costeras, en el grupo de defensas costeras. ¿Hay otro grupo entonces? No, esto es una actividad de la Academia de la Historia de San Germán. Y San siempre Germán. hacemos actividades conjuntas con la actividad, siempre hacemos actividades conjuntas con la Academia Puertorriqueña de la Historia. Y esto es un conversatorio que abrimos al público para que todos nos beneficiemos. Perfecto. El Milagro está tratando de comunicarse. Sí, iba también hasta hace unos minutitos atrás. Deja ver, y aquí no sale como que está tratando de comunicarse. Permiso, Carlos. Mi Sí. nombre es Magali. Milagro me acaba de decir que está tratando de comunicarse, así que esperemos unos minutitos que ella se comunica. Vale, aquí está Magali, gracias. Aquí está ahora llegando la... Sí. Gracias, muy amable. Pues doctor, lo busco como San Germán. ¿Cómo es que tengo para unirme a su grupo? Academia de la Historia de San Germán en YouTube. Ya estoy de regreso aquí, discúlpenme. No hay problema, ya tú me habías advertido. Yo no escuchaba a nadie. No, ¿nos escuchas ahora? ¿Nos escuchas bien? Sí, pero es que a mí no se me ha ido la electricidad.
Pues estuvo raro, sí, pero empezaste de repente a no escucharte bien. Después te congelaste y después te fuiste. Pues lo que escuché aquí, un ruido bien fuerte de alguien que tiene un sonido, alguna intercepción, y ya ahí se quedó. Correcto, alguien entró una llamada y de ahí en adelante pues se dañó la cosa. De todas maneras, permítame, porque ya nos pasamos de las 7:30. Bueno, bien. Doctor Camaño, ¿me escucha? Josué, ¿me escucha? Josué, ¿me escucha? De todas maneras, esto se va a transmitir por el canal de la Academia de la Historia de San Germán, que está en YouTube, en los próximos 2 o 3 días. Así que lo pueden buscar ahí. Entonces yo lo que sugiero, Milagro, vamos, ¿verdad? Son las 7:41. Termina, te perdimos, pero hace un ratito. Si quieres, termina todo lo que tenías planificado completar. Vamos a dar por lo menos 5 minutitos de preguntas y respuestas. Y entonces lo terminamos allí. Así que adelante, adelante, María. María. Perdón, Milagro. Sí. Milagro, ya viste, ya nos confundimos todos aquí. Milagro, adelante. Porque se te acuerdas dónde me quedé. ¿Escucharon lo del formulario o no? Sí, todo eso. Pues estaba nada, dando, sí, pues estaba ya, como que bueno. cerrando y la importancia y la exhortación a la Academia de la Historia de San Germán y prácticamente a todos los que estamos aquí, que estoy seguro que representamos diferentes tipos de intereses y organizaciones, para que robustezcamos ese inventario, porque da pena, ¿verdad?, que con tantas buenas, vamos a llamarlo, yacimientos, estructuras, etcétera, 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 hay un inventario tan y tan corto. Así que adelante, Milagro, con tus comentarios finales. Pues nada, terminar sencillamente pues probablemente esto fue lo que no escucharon, que existe una necesidad de identificar lo que tenemos, ya sea si lo queremos elevar a la máxima expresión de una nominación, o si sencillamente queremos reutilizarlos, hacer la gestión, utilizarlos como recursos culturales, e inclusive darle un reuso que pueda ser de servicio para comunidades a estos recursos. Pero lo importante es que sepamos lo que tenemos. Si no sabemos lo que tenemos, no podemos identificar el valor que eso puede tener a nivel local, a nivel regional, a nivel mundial. Pues probable que tengamos aquí unas tipologías que son únicas y las estamos dejando desaparecer. Ya tenemos un ejemplo grande, que son los grandes castillos españoles del viejo San Juan, pero hay otras estructuras que no por su volumen ameriten ser reconocidas. Y nada, exhortarlos a que se unan a este proyecto. Al final, si los exhorto que vayan al formulario en la página de ICOMOS y en la página de ICOFOR, van a ver que al final del formulario termina identificando quién prepara ese formulario. Cada persona que lo prepare va a tener su crédito debido. Como esto es un trabajo, ya han visto que no es un trabajo simple y requiere diferentes disciplinas, es un trabajo multidisciplinario y de grupo, pues como entidad, como la Academia de la Historia de San Germán, pueden juntarse y preparar que sea la que represente la preparación de los formularios también. Lo podemos discutir en otros coloquios, tal vez más informales. Así que hay una segunda parte. Sí, lo que vamos a hacer, sería tercera, porque esta es la segunda realmente. Bueno. Pero esto va sobre la marcha y hay que, según vaya evolucionando, hay que entonces lanzando identificando estrategias. Vale. Bueno, muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes por escucharlo todo, y lo siento por el lapsus de tiempo. No hay problema, Milagro. Voy a minimizar mis comentarios, pero la verdad que ha sido excelente la charla. Y yo voy a dejar mis comentarios allí porque quiero tener la oportunidad de que por lo menos 5 minutitos, ¿verdad?, que haya algún tipo de pregunta fluyendo. De todas maneras, sería bueno, y si estás de acuerdo, Milagro, que pongas tu correo electrónico en el chat para que las personas que tengan algún tipo de pregunta, ¿verdad?, te la puedan hacer.
y por lo menos mi promesa es que en la Academia de San Germán vamos a tener el diálogo. El doctor Bolívar y yo hemos hablado de este tema, inclusive él y yo estamos por ir a la isla de Cabra a hacer unas visitas especiales y hemos hablado precisamente de la necesidad que hay de reconocer este tipo de estructuras que por 5 o 6 siglos pues fueron parte vital de la vida nuestra de todos los días. Así que yo lo que voy a hacer, voy a dejar mi comentario allí. Cuenten conmigo. Y voy a utilizar por lo menos el privilegio de haber, ¿verdad?, de coordinar la actividad. Bolívar y Jorge Rodríguez Beruf, que son historiadores de la Segunda Guerra Mundial, al igual que Carlos Hernández, ¿tienen alguna pregunta para Milagros? Recuerden que están en mudo, tienen que quitar el mudo. Yo tengo una pregunta. Doctor Hernández, adelante. No, pero No, yo es soy otra John. persona, otra persona. Es John. Pues, Bolívar, ¿alguna pregunta? El único comentario, primeramente excelente, aprendí muchísimo, había cosas que no sabía. Después le voy a escribir porque me interesa saber entonces cuál es el inventario de EcoFort para entonces no replicar, ¿verdad?, una estructura que posiblemente ya esté en el inventario. Perfecto, podemos hablar extensamente. Yo creo que ese punto de Bolívar es importante, Milagros. Si podemos, quizá lo manejamos fuera de línea, pero poder repartir ese inventario entre los interesados, yo creo que sería excelente. Y definitivamente Bolívar y yo vamos a estar hablando del tópico. Así que, Bolívar, ¿alguna otra cosa más, doctor Bolívar? No, eso era todo. Excelente. Rodríguez Beruf, ¿algún comentario de parte suya? Doctor Hernández. Sí, yo bueno, nada, buenas noches primero que nada y gracias por la conferencia, ¿verdad? Entonces, precisamente en estos días, la doctora Ramonita Vega Lugo me envió un comunicado de un estudiante que identificó esas baterías en Aguada. Esas baterías son de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él me preguntaba, ¿verdad? Yo estaba por llamar a Jorge precisamente, al doctor Rodríguez Beruf, para localizar eso, ¿verdad? Yo sé que debió estar en unión con la base Raimi de Aguadilla. Yo tengo un trabajo sobre Raimi, ¿verdad? Y sé que la base Maxwell en Alabama, pues recogió básicamente todas las historias de la documentación histórica de todas las bases que cerraron de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Así que hay un archivo ahí extraordinario, ¿verdad? Que hay que visitarlo. Y eso que usted plantea, pues ahí tenemos un recurso extraordinario, es cuestión de ir a visitarlo, ¿verdad? Es más, hay veces que están hasta en línea. Lo bueno es que, claro, cuando uno lo visita, pues puede tener mucho más acceso a la cuestión. Entonces eso tenía eso circunvalaba todo el área oeste. Esta era una base muy importante en ese sentido. Nada, los escucho a ustedes. Muchas gracias. Me encantaría en un momento un coloquio para poder hablar más en profundidad de estrategia de cuáles archivos, dónde está esa información en Estados Unidos. Y perfecto. inclusive distribuyendo los trabajos porque están. Eso es en Alabama. En Alabama está esa base. Sí, esa es Yo una tengo de una ellas. pregunta. Milagro, lo que vamos a hacer es que vamos a tener una reunión corta de seguimiento. Si quieres, tú y yo nos hablamos fuera de línea. Sí. Hacemos una reunión de seguimiento, ¿verdad? Con las personas que están aquí y tenemos el diálogo. Porque Perfecto. yo creo que hay mucho por hablar. Y pues lamentablemente el tiempo nos traiciona. Y si uno va a los mapas antiguos del siglo XVI, XVII, ustedes ven en ciertas localizaciones una serie de proyectos de fortificación, etcétera, etcétera, que, como decía Milagros anteriormente, hay que indagar un poquito más y ver qué se descubre. John T tenía una pregunta. Sí, tengo una pregunta. Sí. Adelante, John. Perdona que llegué un poco tarde. Yo me especializo más en fortificaciones de la Segunda Guerra Mundial, especialmente lo que empezaron a construir los británicos en Fajardo y en Vieques. ¿Hay información o han recopilado data de esta área? Porque tengo entendido... El expediente entero de Vieques está disponible. ¿En dónde? Parte está en los National Archives, parte está regado. Okay. Está en el branch que está en College Park, otro está en Warwick, en New York, pero también hay un archivo en Estados Unidos que no se presta mucha atención, es Carlisle Barracks en Pennsylvania.
que tiene una información riquísima, riquísima. Ahí. Exacto. Sí, porque entiendo que yo he ido a varias de las fortificaciones en Piñero y en diferentes aspectos y mi padre era del Navy y entonces pues me decía la historia de que si Hitler invadía a Inglaterra, toda la flota inglesa venía para ir para el Naval Base y estaba hasta el Strong Room de la Reina que yo pude visitar y estaba bien interesante y pues quería ver si eso ya está recopilado y todo. No, o sea, no está organizado como que aquí está todo. Eso está todo regado. Hay una parte aquí, una parte allá. Eso es el trabajo del investigador. Hacer todo ese recorrido y unir A con B y con C. Claro, es posible, o a lo mejor lo tienes disponible, algún listado de fuentes donde las personas interesadas en ayudar en este proyecto puedan ir a hacer sus investigaciones. ¿Hay alguna compilación de eso? De archivo ya publicado. Sí, de lo que ya está publicado. Es que eso es lo que no está publicado. No me refiero al inventario. No me refiero al inventario, me refiero a fuentes primarias o secundarias que ayudan a los que tengan interés en conocer más sobre el tema y ayudar en levantar el inventario. Como lo que está hablando el caballero. Puedo identificar enviar rápidamente pues, listado de archivos en Estados Unidos y archivos en Europa donde hay documentación que esté organizada y hay que también ingeniárselas cómo eso aparece, bajo qué nombre aparece. El grupo de nosotros tenemos las coordenadas de todas las fortificaciones de acá en el área y tenemos fotos y todo. Sí. Pero queremos ver dónde colocarla, pero no es mi primer día que vengo y veo esta reunión y pues nada, a seguir colaborando con ustedes. Pues John T, comunícate conmigo por email para coordinar. Yo creo que aquí hay varias personas que ya son personas que tienen una experiencia en esto y que llevan tiempo trabajando y que si nos establecemos alianzas entre todos podemos adelantar un gran trecho y no tener que reinventar la rueda. Y ese es el propósito. Palabras con luz, ese es el propósito. Sí. Voy a poner en mi chat también, John T. Voy a poner mi correo electrónico. Yo puse mi correo electrónico ya, lo vuelvo a poner por si acaso. Sí. Y de alguna forma u otra nos comunicamos. Bueno, una pregunta más. Hay una persona que dice, Fran Tour. Sí, saludos. Hay una persona que dice Fran Tour Guide. Si se puede identificar con nombre y apellido, se lo voy a agradecer. Saludos, mi nombre es Francisco Mundaray. Además de guía turístico, soy geógrafo y planificador en turismo. Quería simplemente comentar que no sé si lo mencionaron o si lo tienen en mente, en el edificio Minilla, Obras Públicas tiene una división de fotogrametría y de sistemas de información geográfica que tiene fotografía aérea de todo Puerto Rico desde los años 30 y creo que puede ser un gran recurso para identificar si hubo estructuras que aunque ya las demolieron se pueden palpar en la fotografía. Así que nada, que se los dejo ahí para que lo consideren. Y por otro lado, otro recurso muy bueno son los podcasts del doctor Ángel Collado Schwartz, la voz del centro, que el doctor Beruf ha colaborado muchas veces y por ejemplo recientemente hubo uno del gobernador Leahy y me pareció muy interesante y nada, se los dejo ahí. No lo Francisco, si puedes poner tu correo electrónico en el chat para poder comunicarnos contigo o tú te comunicas con nosotros. Vale, gracias. Gracias a ti. Gracias John también, gracias a los dos. Vamos entonces a la última pregunta. Doctor Hernández Cruz, de una vez aprovecho y le pido que cierre esta reunión. Adelante, doctor Hernández Cruz. Doctor Hernández Cruz. Sí, me gustaría saber, ¿me escuchan? Sí, adelante. ¿Me escuchan? Me gustaría saber qué se sabe del área de Añasco de la época hispánica, porque se han encontrado varios cañones. De hecho, en el Museo de la Historia en San Germán tenemos uno de manufactura inglesa y obviamente pues es indicativo de que hubo cierta actividad. Lo que no sé es si había algunas defensas. ¿Qué se sabe de esa área? Sería el área del río Añasco, que creo que tenía una pequeña sección que era navegable y ataques ingleses probablemente.
Y quiero comentar aparte del doctor Hernández Cruz, ahora mismo yo estoy escribiendo la historia de San Germán siglo XVI y hay una referencia a la construcción de una cava, que no es otra cosa, ¿verdad?, que un muro largo, extendido, donde los soldados se podían trepar y podían disparar desde ese muro. Así que nada, añado eso por si acaso. Ese es el fuerte de San Germán, que luego se decidió, pues en vez de un fuerte, porque no había dinero, construir un muro. Un muro. Pero al final tampoco se pudo construir el muro, pero se llegaron a comprar los materiales, a alquilar los negros y a comprar la cal. Toda esa información, toda el dinero se invirtió. Ya. ¿San Germán en qué etapa? Siglo ¿En qué XVI. lugar? Siglo XVI. No, pero en el lugar, ¿qué lugar? A media legua de la costa. En el estero, pues que está en la desembocadura del río Guaurabo. Hay que hacer una investigación arqueológica para ver si a media legua de la costa existe allí un vestigio. ¿Ves? Que es que hay que aunar aquí esfuerzo y alianza. Eso es lo bonito de esto. Eso es lo bonito Muy de esto. interesante. Bueno, excelente. Doctor Hernández Gracias, Cruz, doctora. doctor, si quiere, tenga el privilegio de despedir esta excelente conferencia por parte de la doctora Flores. Con mucho gusto. Adelante. Primero, agradecer infinitamente a la doctora Flores, a quien he conocido, no sé si ella recuerda. Claro que sí, por supuesto. Creo que es una charla sumamente orientadora. Muchísimas gracias. Veo que personas que no pertenecen a la academia se han unido, lo que quiere decir que cumplimos en ese sentido con los postulados nuestros, ¿verdad?, de hacer la historia asequible a los puertorriqueños. Muchas gracias, doctora, por su charla y buenas noches a todos los participantes. Gracias a todos ustedes y buenas noches, y estoy encantada, a las órdenes de siempre. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.